Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio, Jesucristo, el Sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte de Esteban, Felipe bajó a la capital de Samaria y empezó a predicarles a Cristo. Todos aún seguían con gran atención lo que decía Felipe, porque oían hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo, pues de muchos poseídos salían malos espíritus lanzando gritos, y muchos lisiados y cojos quedaron curados. Así hubo gran alegría en esa ciudad, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria habían acogido la palabra de Dios. Les enviaron a Pedro y a Juan, quienes bajaron hasta allí e hicieron oración por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, y al imponerles ellos las manos, recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Al Salmo 65 respondemos: aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera, toquen en honor de su nombre, canten himnos a su gloria, digan a Dios qué terribles son tus obras. Aclama al Señor tierra entera, que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que canten a tu nombre, vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclama al Señor tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios que con su poder gobierna eternamente. Aclama al Señor tierra entera. Fieles de Dios, vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclama al Señor tierra entera. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Igualmente ustedes, mujeres, obedezcan a sus maridos. Si alguno de ellos se opone a la palabra, será ganado por la conducta de sus mujeres, mejor que por discursos, pues les bastará ver su modo de ser responsable y sin reproche. No se preocupen tanto por lucir peinados rebuscados, collares de oro y vestidos lujosos, todas cosas exteriores, sino que más bien irradie de lo íntimo del corazón la belleza que no se pierde, es decir, un espíritu suave y tranquilo. Eso sí que es muy precioso ante Dios. De ese modo se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios y obedecían a sus maridos. Así obedecía Sara a Abraham, al que llamaba su Señor. Ustedes serán hijas de Sara si obran el bien sin tener miedo a nada. Y ustedes, maridos, sean a su vez comprensivos en la vida en común, sabiendo que sus compañeras son seres más delicados y que ambos comparten la gracia que lleva a la vida. Eviten las amenazas. Este será un buen medio para que Dios escuche lo que ustedes le pidan. Finalmente, tengan todos un mismo sentir, compartan las preocupaciones de los demás con amor fraterno, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, pues para esto han sido llamados, y de este modo recibirán la bendición. El que de veras quiera gozar la vida y vivir días felices, guarde su lengua del mal, y que de su boca no salgan palabras engañosas. Aléjense del mal y hagan el bien, busquen la paz y corra tras ella, porque el Señor tiene los ojos puestos sobre los justos y los oídos atentos a sus peticiones, mas el Señor se opone a los que hacen el mal. ¿Y quién podrá hacerles daño si se esfuerzan en hacer el bien? Felices ustedes si incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. No compartan sus temores ni se asusten, sino bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo,
Estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza, pero hágalo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para ellos que calumnian la vida recta de todos los creyentes. Es mejor sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Pues Cristo quiso morir por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos. Murió por ser carne y luego resucitó por el Espíritu. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Si me amáis, observaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros, y en vosotros estará. No os dejaré huérfanos. Volveré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo ya no me verá. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, y vosotros también viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Quien acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y quien me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, 17 de mayo del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, o amor Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. Como dijimos anteriormente en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, es un bonito ejemplo de cómo se practicaba la catequesis en las comunidades de Asia Menor al final del siglo I, a través de las preguntas de los discípulos y de la respuesta de Jesús. Los cristianos se iban formando la conciencia y encontraban una orientación para sus problemas. Así, en este capítulo 14 tenemos la pregunta de Tomás y la respuesta de Jesús, la pregunta de Felipe y la respuesta de Jesús, y la pregunta de Judas y la respuesta de Jesús. La última frase de la respuesta de Jesús a Felipe constituye el primer versículo del Evangelio de hoy. Yo le amaré y me manifestaré a él. Este versículo es el resumen de la respuesta de Jesús a Felipe. Felipe había dicho: muéstranos al Padre, y esto nos basta. Moisés había preguntado a Dios: muéstranos tu gloria. Dios respondió: no podrás ver mi rostro, porque nadie podrá verme y seguir viviendo. El Padre no podrá ser mostrado. Dios habita una luz inaccesible. A Dios nadie le ha visto nunca, pero la presencia del Padre podrá ser experimentada a través de la experiencia del amor. Dice la primera carta de San Juan: quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Jesús dice a Felipe: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Observando el mandamiento de Jesús, que es el mandamiento del amor al prójimo, la persona muestra su amor por Jesús, y quien ama a Jesús será amado por el Padre, y puede tener la certeza de que el Padre se le manifestará. En la respuesta a Judas, Jesús dirá cómo acontece esa manifestación del Padre en nuestra vida. La pregunta de Judas es la pregunta de todos. ¿Por qué te manifiestas a nosotros y no al mundo? Esta pregunta de Judas refleja un problema que es real hasta hoy. A veces aflora en nosotros, los cristianos, la idea de que somos mejores que los demás y que Dios nos ama más que a los otros. ¿Hace Dios distinción de personas? Respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es sencilla y profunda. Él repite lo que acabó de decirle a Felipe. El problema no es si los cristianos somos amados por Dios más que a los otros, o si los otros
son despreciados por Dios. No es este el criterio de la preferencia del Padre. El criterio de la preferencia del Padre es siempre el mismo, el amor. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Independientemente del hecho de que la persona sea o no cristiana, el Padre se manifiesta a todos aquellos que observan el mandamiento de Jesús, que es el amor por el prójimo. ¿En qué consiste la manifestación del Padre? La respuesta a esta pregunta está impresa en el corazón de la humanidad, en la experiencia humana universal. Observa la vida de las personas que practican el amor y hacen de su vida una entrega a los demás. Examina tu propia experiencia, independientemente de la religión, de la clase, de la raza o del color. La práctica del amor nos da una paz profunda y una alegría que consiguen convivir con el dolor y el sufrimiento. Esta experiencia es el reflejo de la manifestación del Padre en la vida de las personas. Y es la realización de la promesa: yo y mi Padre vendremos a Él y haremos morada en Él. La promesa del Espíritu Santo. Jesús termina su respuesta a Judas diciendo: os he dicho estas cosas estando con ustedes. Jesús comunicó todo lo que oyó del Padre. Sus palabras son fuente de vida y deben ser meditadas, profundizadas y actualizadas constantemente a la luz de la realidad siempre nueva que nos envuelve. Para esta meditación constante de sus palabras, Jesús nos promete la ayuda del Espíritu Santo, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no ser portador de tu palabra, por no transmitirla correctamente y por no ser mandamiento de tu amor. Ofrecimiento. Te ofrezco, Señor, mi corazón, mis pensamientos, todo lo que soy. Hazme instrumento de tu gracia y de tu bendición. Acción de gracias. Te damos gracias por todas las bendiciones recibidas. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Todo caliente del altar sagrado, oh brisas, cuidado, ni un leve rumor. No turbéis suspiro, no turbéis el sueño de mi amante dueño, mi amado Señor. Ven hostia divina, ven hostia de amor, ven en mi pecho perpetua mansión. Ven hostia divina, ven hostia de amor, ven en mi pecho perpetua mansión. Oh pan de los ángeles, hay quien no se asombre al ver cómo el hombre desprecia tal don, o amor ignorado, no correspondido, amor en olvido, ultrajado amor. Ven hostia divina, ven hostia de amor.
ven, haz en mi pecho perpetua mansión. Ven, hostia divina, ven, hostia de amor, ven, haz en mi pecho perpetua mansión. Ven, hostia divina, ven, hostia de amor, ven, haz de mi pecho perpetua mansión. Ven, hostia divina, ven, cáliz de amor, ven, haz de mi vida perpetua oblación.